bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy, como ya vieron en el título, me tocará ser chef otra vez. Estoy muy emocionada porque voy a preparar un pastel desde cero por primera vez yo solita. Bueno, con mi mamá. Siempre que cocino algo así es con mi tía Vale y ella me explica pues más o menos cómo prender el horno y todo eso. Hoy va a ser nuestra primera vez intentándolo y aparte estoy más feliz aún porque es para una personita muy especial. Entonces voy a hacerle un pastel porque hace poquito cumplimos 6 meses de novios. Es algo muy raro, luego les contaré bien. Como que empezamos a andar desde octubre, pero novios en enero. Entonces cumplimos un año el 25 de octubre, pero ahorita llevamos 6 meses de novios. Está muy raro. Como pueden ver, ya tengo todo mi look de chef. Tengo un sombrero gigante que me dio mi tía hace mucho. De hecho, yo no sabía que los sombreros de estos, bueno, que los gorros no son sombreros, que los gorros de estos eran tan altos, vean, es como 2 regis. Y como pueden ver, aquí atrás de mí ya están todos los ingredientes. Hace ratito fui al súper, bueno, fuimos al súper y ya los compramos. Y aquí tenemos limón y blueberry. Suena muy rico, si me queda bien va a estar increíble, espero que sí quede. Yo creo que sí. Y como pueden ver, también les quiero enseñar aquí. Tengo 2 pingüinitos muy bonitos. Que son G y R. Son G y R. Yo soy este es G. Les confieso que mi idea principal era hacer el pastel así desde cero, hacer la masa así con la harina, todo lo que necesitara. Pero dije, para irnos un poquito más a la segura, porque es la primera vez que hago un pastel, compré esta caja mágica que ya viene como con todo eso preparado. Solo tengo que agregar agua, huevo, aceite y ya está, supuestamente. Nunca lo he probado. Tengo mucha fe de que sí funcione. Y si sí sirve, tal vez luego compre más de estos para hacer con nati. Puedo hacer después de chocolate, de un buen de cosas. Entonces, por eso compramos este, que ya está prácticamente listo para usarse. Y aún así le vas a poner tu toque, porque vas a ponerle por ahí frutita, ralladura de limón. Pues yo creo que ya empecemos así ya de una vez. También voy a usar esto. Y me voy a sentir muy pro, porque yo cuando era chiquita tenía juegos en mi iPad, eran de hacer pasteles y siempre había de estas cositas. Entonces, se llama batidora. Siempre había batidoras. Quiero usar una porque se ven muy padres. Ya tengo aquí también mi liga porque es muy importante recogernos el pelo para que no haya ahí un pelo que no queremos que esté en nuestra comida. El primer paso de nuestra receta es echar, pues es que no es harina, pero pues sí es harina. La harina, la mezcla que venía en harina preparada. Harina preparada que venía en nuestra cajita bonita. Ahora el siguiente paso es echar 3 huevos y lo que voy a hacer es primero echarlos en un vasito para ver que no haya cáscaras ni nada feo y ya luego echarlo a la mezcla. ¿Desde hace cuánto conociste a G? Yo lo conocí en primero de secundaria, entonces hace 3 años y yo hace 3 años, cuando tenía 2. ¡Qué bonitos me están saliendo! Ay, yo bien emocionada. ¿Eran amigos primero? O sea, ¿iban en el mismo salón? Fuimos en el mismo salón en segundo. Y ya, pero pues sí, siempre fuimos amigos, o sea, en segundo hablamos más y así. Pero desde siempre me cayó muy bien, siempre nos llevamos bien. Desde siempre fue muy divertido y me caía muy bien, porque tenía mi mismo humor. ¿En qué momento sentiste, lo veo más que como un amigo? O sea, ¿en qué momento dijiste, ay, caray? Es que vean, esta es una historia muy graciosa. Desde séptimo, o sea, como que una parte de mí dice, ay, me agrada mucho. O sea, como que era un amor platónico, que diría, ay, estaría padre que fuéramos, ¿no? Pero era como una idea muy loca. Luego en octavo también como que me medio gustaba, pero como que yo veía que a él no le importaba nada de eso, entonces yo lo veía muy en su mundo, entonces yo como que me obligué a que ya no me gustara. Luego me gustó otro niño X y en noveno, ahorita en tercero, me volvió a gustar de la nada y como que ahora fue mucho y dije, ay, se me va a pasar en 2 semanas, como siempre, como que siempre tenía mi etapa, yo iba a decir su nombre, siempre tuve mi etapa G de repente. Pero ya no se quitó. Entonces como que siento que el momento así exacto donde dije, oh, Dios mío, es que me acuerdo hasta de la fecha. Fue el 14 de agosto, estaba Valémica aquí conmigo en Querétaro y vi que esta persona ya tenía cuenta de Instagram, porque antes no tenía, porque no sé por qué. Entonces me emocioné mucho y dije, mi momento ha llegado, y como que ahí, ¡pum!, algo se prendió dentro de mí y ya. Desde ahí, sí, es que fue desde ese día, estuvo bien rarísimo. ¿Cómo te acuerdas de esa fecha? Qué chistoso. Es que fue muy de la nada, porque desde que vi eso como que mi mente está de wow, no manches, o sea, se va a ser posible, o sea, se va a hacer canon. Entonces, como que desde ahí, desde el 14 de agosto, me gustó. El siguiente paso es echar una taza de agua. Sí es una taza, ¿no? Sí. Una taza de agua, aquí está. Y después le vamos a echar un poquito de aceite. Dicen por ahí que los postres son exactos. O sea, como que sí tiene que estar todo medido, pesado, para que quede así correcto. Perfecto. Ahora el aceite. Listo. Y ahora tenemos que batir esto muy bien, sin que haya grumos. Voy a ir de la velocidad más bajita, de ahí no sé si ir aumentando porque no quiero que salpique todo.
muevo aquí poquito, que se integre Justo así, vas muy bien. No sé si me escuchan, pero ya parece una mezcla. Ya se ve bonita. De hecho huele rico. Bueno, mi mamá está limpiando algo que hice, algo que tiré. Y mientras vean qué bonita se ve la masa, o sea, siento que sí se ve bastante bien, siento que se integró bastante bien todo. Pero además de que se ve, huele bastante bien. Huele bastante bien, huele a limón así muy rico. No lo voy a probar porque ahí dice que no lo probemos, entonces yo voy a hacerle caso a todo lo que diga la cajita. Y el siguiente paso va a ser ponerlo en unos moldes. ¿Cómo les llaman? ¿Moldes? Pues sí. En unos moldes que son como para meterlos al horno, que son estos. Y voy a intentar poner la misma cantidad en ambos, eso va a ser lo complicado, pero sí se puede. Nos pasó algo muy XD. ¿Quién sigue usando XD en pleno 2025? Yo. Ya lo íbamos a echar así bien felices y no le pusimos mantequilla, y si no le ponemos mantequilla se iba a pegar todo y se va a arruinar todo, entonces qué bueno que nos acordamos. Regi se acordó, Regi salvó. Me acordé de último momento, qué bueno. Entonces tenemos que ponerle como una embarradita de mantequilla a todo el molde para que no se vaya a pegar y quede bien. Vean cómo quedó este. Tenemos que ponerle muy bien mantequilla en todo. También hasta acá arriba, porque como dice mi mamá, se infla el pastel. Que aparte les digo algo así bien padre, que como que aparte de ser novios somos como que mejores amigos al mismo tiempo, porque fuimos amigos tanto tiempo que está padre, seguimos siendo amigos, pero novios. Está bien padre, está increíble. Dime algo común que tengan tú y él. ¿Algo común? Yo tengo una, ¿te la digo? Que los dos son hermanos mayores. Los dos somos hermanos mayores, los dos somos de los más chiquitos de la generación, los dos somos 2010 y todos los demás son 2009 casi. Pero bueno, ahora sí empecemos con esto de vaciar, ya sí, ¿no? ¿Ya puedo? Sí. Tenemos que echar la mezcla justo en el centro, solita, ay. Justo en el centro. Se cayó. Lo tira por la derecha. Bueno, el punto era que solita se esparcía, pero pues no importa, o sea, igual no afecta en nada en eso. Le voy a echar 4 cucharadas. Cucharones. Cucharones de una vez, porque al otro molde ya le eché 4 también, entonces... Sí, más o menos como que le tanteamos y dijimos, sí, alcanza. Regi se trajo esto y ni lo va a usar. Este es para planar. Era para decorar. Ah, ok. Sí, que se quede. Ahí tenemos eso. Eso lo vamos a usar tampoco, ¿sí? Yo pensé que sí, pero no sé si para la mezcla de... como la cubierta del pastel, tal vez sí. Y vean qué bonito se ve la mezcla ya en nuestros moldes. Siento que sí se ve muy perfecto. Y ahorita lo que vamos a hacer es que vamos a cortar unos arandanitos, unas blueberries, arandanitos, ¿por qué les digo arándanos? Unas blueberries, perdonen mi cerebro que está enamorado. También le puedes poner unos enteros, pero como están muy grandes, no sé si... No, sí. Para que suelte también aromita de blueberry a la mitad. Yo que unos a la mitad y unos enteros. Vean qué bonitos están, yo los amo. Los encontramos en el súper y decía blueberry jumbo. Están deliciosos. Entonces, como les digo, vamos aquí como a decorar, a darle un toque extra con blueberries y con ralladura de limón. Que este limón es especial, siento que está más rico, es limón Eureka, que es más grande, es amarillo y sabe más rico. Entonces, sabe más rico, huele más rico. Huele más rico y vamos a hacer una ralladura. Lo importante de la ralladura es que no llegues a la parte blanca del limón, o sea que solo rayes lo amarillito. Sí, y que tampoco sea tanto, porque solo es como para darle un toque de sabor, no que sepa... De aroma más que nada. No para que sepa ralladura de limón. Tienes que picar los arándanos. Yo que unos 100 enteros. Pero es demasiado en un pan, ¿no? Porque también va a llevar la mermelada. 3 enteros y todos los demás. Ok. Yo quiero ponerle enteros. 6 porque son 6 meses. Pongámosle uno entero por aquí. Uno por acá. Y uno por acá. Y ahora sí, vamos a... ¿Cómo cuántos cortaré? ¿Todos? No, porque no son para la mermelada. Aquí está Regi muy concentrada. Uno más y ya. Oigan, este pastel Regi lo está haciendo para su novio, que queremos mucho en esta casa. Sí. Pero... ustedes lo pueden hacer para... quien sea, para ustedes, para consentirse, para postre de fin de semana, o sea, para lo que quieran. Para un antojito. Siento que está padre. Ahorita quiero empezar a cocinar más en estas vacaciones que voy a estar mucho tiempo en mi casa. Siento que puedo aprovechar para aprender a hacer un montón de cosas. Entonces, igual si quieren más videos de más recetas. O podemos hacer lives. Podemos hacer más lives y ahí contestar las preguntas que ustedes me pongan, como luego lo hemos hecho. ¡Ay, qué bonito se ve! Vean qué lindo. ¿Me puedo comer una última? Es que vean qué bonitas están como redonditas, perfectas y gigantes, ¿sabes? Regi, uno para el pastel, uno para mí, uno para el pastel, uno para mí. Hasta que se acabe. Ahora pues vamos qué belleza. La ralladura, ¿no? Ajá. Listo, esos puntitos en blanco, y amarillos que pueden ver ahí, es la ralladura de limón. Como pueden ver son muy poquitos porque solo es para darle un toque de olor y de saborcito un poquito.
Y también estaba un poquito, ¿qué me está pasando? También estaba un poquito difícil rallarlo, entonces mi mamá me tuvo que ayudar porque requeríamos mucha fuerza y mi mamá es muy fuerte. Entonces así ya quedó. Y ahorita, ¿qué es lo que sigue, mamá? Cuéntanos. Yo en Luisa ahorita. Como te encantó. ¿Cómo va la canción? Siempre fuerte, imparable. Lo que sigue es poner a precalentar el horno. Muy bien, entonces vengan para acá. Ahorita, como les digo, nunca en mi vida había usado un horno, ni mi mamá creo, ¿o sí? Pues para la pizza y cosas así sencillas. Entonces vamos a ver qué tal. Ahorita ya buscamos en YouTube cómo configurarlo para que sirva para un pastel. Entonces aquí en la temperatura, en 180 grados. Ajá, está en 180 grados. Aquí como en modo de para calentar. Hornear. Pusimos este de florecita porque ahí decía que ese era para pasteles, entonces muy bien. Y aquí lo vamos a poner a precalentar 10 minutos, ¿no? Ponle 1 hora. Ponle al 60. Ay, ok. O sea, ya cuando llegue al 50 es que ya lleva 10 minutos. Caliente. 60 menos 10. ¿Cómo pasaste la secundaria? Me hice bola. Ahí déjalo. 10 minutos lo vamos a Y dejar. cuando llegue a 50, Ya lo metes. ok, ya entendí. ¿Ya entendiste? Me hice bolas horrible. Entonces ahorita, ¿qué podemos hacer mientras lo de la mermelada? Sí, me parece bien. Muy bien, para la mermelada, es que ay, me siento bien experta. Para la mermelada vamos a usar igual blueberries y limón. Y también vamos a necesitar azúcar. Azúcar. Y esta... Fécula de maíz, ujú, que nosotros vamos a usar. Maicena. Y pues vamos a ver si funciona, espero que sí. Sí, sí funciona, yo ya hice con Nati. ¿Ah, sí? Sí. Ah, sí, cierto, muy bien. Entonces vamos a usar esta ollita mini para hacer ahí la mermelada. Para hacer el relleno de nuestro pastel, que es como nuestra mermelada, lo primero que tenemos que hacer es echar nuestras blueberries en una pues mini ollita. O bueno, del tamaño que vaya a ser su pastel. Nuestro pastel es chiquito, entonces en una mini ollita. Sí, claro, si van a hacer un pastel familiar. Sí, en una olla más grande. Entonces echamos todas, ¿no es verdad? Todas. Luego tenemos que echar 2 cucharaditas de azúcar. Cucharadas, que es esta Es la- medida. Ajá. Que es como una cucharada sopera, así como un cucharón para bebés. Para bebés de juguete. Esa sí es una cucharada normal, Sí. ¿no? Y de esta vamos a echar 2. Una. Me gusta que sean 2 para que no quede tan y dulce. 2, pero que sí sepa rico. Y respetar lo acidito del blueberry Ajá, también. Y también de limón. Sí. Luego vamos a echar 2 cucharadas de Fécula de maíz. eso. Bueno, esta es una. No, la tienes que echar bien. Es que no puedo ver cómo... Es que esta está más difícil de maniobrar. 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 Una. Y 2. Y ahora vamos a echar 2 cucharadas de limón. Que esto es lo que salió de un limón, entonces estuvo perfecto. Nos vino a ayudar mi papá, porque mi papá es muy fuerte. Una. 2. Con la palita vamos a ir integrando todo, que se mezcle muy bien. Y echamos los blueberries enteros, porque ahorita los vamos como a machacar, ¿no, mamá? Sí. Ay, qué bonito se ve ya. Se ven como tapiocas, como que me las quiero comer. Se ven muy, muy bonitas. Y vean qué bonito color. Se ve está increíble. así súper rosita, bonito. Te tengo una noticia. ¿Qué pasó? Ya pasaron los 10 minutos. ¿En serio? Sí. ¿Y qué hago? ¿Dejo eso así? Yo digo que lo dejemos otros 5. ¿Por qué? Pues más vale que esté bien caliente y que no falle nada. Mientras sigamos moviendo aquí la mermelada. Un galante quiere dedicar ¿Recuerdas? una mermelada. ¿Una mermelada? ¿Qué es eso? Oye, ¿recuerdas la primera vez que te regaló flores? Sí. Yo también. La primera vez que me regaló flores fue el 21 de diciembre. Es que yo me acuerdo mucho de las fechas así. Es que fue bonitas. importante. El 21 de diciembre fuimos al cine a ver la de Mufasa, creo, que fue la primera película que vimos juntos y fuimos a ver Mufasa y me llegó con flores. Y estuvo muy bonito. ¿Recuerdas tu primer beso? Sí. ¿Qué día fue? No me acuerdo del día. No te creo, no te creo. ¿Fue en octubre? Creo que el 27, está por ahí, no me acuerdo. Vean cómo va esa mermeladita. Oficialmente llegó el momento de poner aquí nuestra mezcla, entonces ya la meto, Mom. ¿Ya? ¿Me ayudas a grabar este bello Claro, momento? con Está cuidado. Ahí. Y ahora echarles la bendición. Amorcito, un besito. Tú puedes, pastelito. Listo. Es que no lo hablé en todo Ciérrale, el día. ciérrale. No lo hablé en toda la preparación. Ahora, ¿hasta cuándo lo tenemos que dejar? De 24 a 29 minutos.
Ok, entonces vamos a poner nuestra mezcla de 24 a 29 minutos aquí en el horno, así como está. Ya está. Entonces ya apagamos la estufa, vamos a dejarla ahí reposando poquito. Y ahora vamos a ir con el betún, ¿no? Sí. Ok, para el betún, mi mamá ahorita ya vio el tutorial. ¿Qué hay que hacer, mamá? Tenemos que usar azúcar glass, que no tenemos, así que la vamos a hacer en la licuadora. Vamos a licuar este azúcar, ¿no? Y la verdad siento que no hemos hecho tanto desastre para estar haciendo un pastel. De eso también estoy orgullosa. Ahorita tengo que crear el azúcar glass. Ya puse ahí, decía que eran 250 gramos de azúcar, entonces pusimos una taza. Ahí ya puse la taza de azúcar, la tengo que licuar muy bien para que se haga azúcar glass. Y luego pues ya tengo que empezar a agregar todo. Y no voy a poder grabarlo porque no tengo tantos brazos para hacerlo al mismo tiempo, pero les grabo cuando ya tenga más o menos ahí todo listo para licuar, ya para hacer betún. Y ya, porque ya tenemos casi todo listo del pastel, entonces me voy a apurar. Y ahorita ya creé el azúcar glass aquí con ayuda de mi licuadora y del azúcar. Decía que era 250 gramos, entonces pusimos una taza. Así quedó el azúcar glass ya. Y ahora sí vamos a empezar a hacer el betún, que va a llevar todo lo que mi mamá ya les dijo. Y ahora les quiero enseñar cómo va el pastel, porque ya casi está listo. Vean esto, qué bonito se ve. Y ustedes dirán, pues ya está. Pero no, ahorita hicimos una prueba. Metimos el cuchillo, de hecho ahí se puede ver. Y sigue crudo por dentro, entonces hay que dejarlo el tiempo que decían. Dijo mi mamá que hasta que llegara como por acá. Entonces hay que dejarlo el tiempo que decía ahí. Y pues mientras vamos a ir avanzando con el betún. La mermelada ya se está enfriando y ya se ve así. Ya tiene más cara de mermelada, ¿no? Ya. Y ahorita vamos a hacer el betún. Estábamos de lo más confiadas ahorita haciendo el betún porque pues le faltaba un buen de tiempo según nosotras. Y sí, según yo sí le faltaba tiempo, pero de la nada nos llegó un olor a quemado. Y vimos y como que por las orillas ya se veía quemado y ya metimos el cuchillo y ya salía limpio. Entonces esperemos que no se haya quemado. Ya lo voy a sacar. Aquí tengo un trapito porque si no me puedo quemar. Saca primero ese, con cuidado, con cuidado. ¿Sí puedes con él? Sí. Y ponlo acá encima de la rejita. Acá. Acá, encima. Ok. Vean, o sea, se ve muy bonito. Huele rico. Sí, no huele a quemado. Vamos. Turu. Bueno, te diré, este lado se ve hermoso. Sí, también de allá. Lo peor es que se quemó lo que estaba como en la orilla. Sí. No, hay que dejarlo enfriar. Hay que dejarlo Se tiene que enfriar. quedar ahí. Y mientras tenemos que hacer el betún ahora sí. Aquí ya está la mantequilla que necesitábamos 150 gramos. Sí. Y aquí está el azúcar glass, vean, parece harina. Entonces quedó muy bien. Sí. Y ahora vamos a empezar a batir todo aquí. Aquí tenemos la mantequilla y le voy a ayudar un poquito a Regi a rallarle un poco de limón eureka igual para perfumar la mantequilla. Recuerden que es poquito y sin llegar a lo blanco. ¿Sí lo puse en uno? Hasta la textura cambia, vean. ¿Qué les gusta hacer a G y a ti? Jugar Mario Kart. No sé qué me pasa, que justo siempre gano yo o mi papá, siempre que juego con mi mamá y con Nati. Pero cuando está G, como que no juego bien, no sé qué pasa. ¿Qué vas a hacer? En momento ya de voltear el pan, ya está lo bastante frío. Bueno, no frío, pero ya no está súper caliente, entonces llegó el momento de voltearlo. Tengo mucho miedo, estoy haciendo un solo movimiento, tac, sin nervios. A ver, ¿están listas? ¿Listos? Sí. A ver, ¿se ve doradito? ¿Quemado no está? Yo también creo que no está quemado. Y huele muy rico. ¡Eso está perfecto! ¡Ese quedó hermoso! ¡Ay, felicidades! Un abrazo de felicidad. Y huele muy rico. O sea, como No que... tarda en venir tu papá y no te decide. ¿Qué hicieron? ¿Qué hay por aquí? Ok, entonces ya que vimos que eso está bien y ya puedo respirar un poquito más, ahora sí me puedo concentrar para hacer Le betún. vamos a poner un queso crema completito. Muy bien. ¡Ay! ¿Qué onda con mis huevos de la plaza? Lolita Muy bien. Ayala. A ver. Entonces vamos a echarle uno de estos así entero. ¿Entero? Ujú. Está así porque compramos un paquete de 2, entonces venía así para que no lo puedan revender. ¿No lo vas a dejar? Nada. ¿Ya está limpio? Sí. Mi mano está limpia, no se asusten. Huele bien. O sea, se ve bien. Sí. Vean, quedó hermoso. La verdad no tenemos tanto fe en nuestro betún, porque primero sabía mucho a mantequilla, pero
Sabe delicioso ahora. Y ahora viene la parte buena y también de las que más me emocionan, que es decorar nuestro pastelito, ponerle el relleno de mermelada, cortarlo, ponerlo así bonito. Perfecto, creo. ¿Sí? Sí. ¿Sí? ¡Guau! ¡Vean eso! ¡Quedó perfecto! Somos unas chefs, mom. Sí, hay que probarlo. Para que le des a ver, tu prueba. Textura. A ver, así está hermoso porque está como esponjosito y ay, no, perfecto. ¿Sabes lo que es apelmazado? O sea, ¿no quedó apelmazado? Esa era mi duda. No sé qué es apelmazado. Como que la masa está dura, como chiclosa. Está delicioso. Está más bueno que el panque de limón de Starbucks. Ya me lancé 01800 para hacer su pedido. A ver, 01800 Refit Show. Para decorar, lo primero que siempre veía en los videos de mis pastelitos es que agarraba betún y ponía un poco en el centro del plato. Ahora sí en el centro, porque hace rato lo dije y... En la derecha. Aquí. Como para que el pastel... Poquito, no tanto. Como para que el pan se pegue y no se mueva. Entonces el de abajo era este, ¿no? Sí, espero. Vamos a poner este aquí. Muy bien. Qué bonito está. Déjame ver si pusiste el correcto. Sí. Muy bien. Vamos a poner arriba el más bonito. El más bonito. Ahora vamos a poner nuestra mermelada. Primero un poco de ese. Me parece bien. Vamos a esparcirlo así como si fuera mantequilla en un pan. Ahora vamos con nuestra mermelada. ¿Cuánta? ¿Ahí? Sí. Es demasiada. Quítale un poquito. Esto se ve muy rico, la verdad. A que no adivinan quién acaba de llegar. Quien acaba de descubrir la mezcla del pastel. Se enamoró más del betún que del pastel, creo. Regi, se ve bien bonito, mami. Así quedó el pastel. A lo mejor le faltó un piso para que se viera más como pastel, pero no tenemos tanto espacio. No tenemos tantos moldes. Entonces, para hacer el primer pastel que hacemos está bien. Ahora con esta bolsa vamos a hacer una carta. Voy a hacer un corazón. En el centro. Esperen, es que tiene pedazos de blueberry. Tiene pedazos de blueberry que se atoran y cuando lo expulse. ¡Qué horrible! A ver. Quedó bonito. No, a ver. Tiene solución. Todo tiene solución en esta vida, amigo. En esta mira. En esta mira, amigo. Ahí está la espatulita azul con el pingüino. Gracias, pingüinito. Todo tiene solución en esta bella vida. Sí. También. Jálalo. Después de tanto tiempo, ya quedó listo el pastelito que les voy a enseñar. Vean, así quedó. Sé que no es un pastel mega profesional, no es un pastel que haría gris de mis pastelitos, no es un pastel que... Pero no digas eso. No, pero es el pastel más bonito que has hecho en tu vida. Y es el primer pastel que he hecho en toda mi vida, para empezar. Y siento que quedó muy bien y sabe muy rico. Quedó muy bien, entonces lo voy a meter al refri para que se congele. Regi Chef, enamorada y feliz. Sí. Pues gracias por haberme acompañado. Si se quedaron todo el video, también muchas gracias. Comenten cuál fue su parte favorita, si tienen alguna otra duda sobre qué. Si quieren que hagamos en un futuro videos haciendo otro postre, otro platillo, que digo, mi canal no es de comida, pero está padre hacer uno de vez en cuando. Siento que está muy divertido, un poco de Ahora todo. que se acerca septiembre, deberías de hacer comida mexicana. Estaría muy padre hacer comida mexicana. Un pozolito. Un mole. Un mole, estaría muy padre. Comenten y estén pendientes para, pues, ya hacemos esos videos. Denle like a este video, siento que nos merecemos un gran like. Te lo mereces, toma. Porque quedó increíble, entonces denle muchos likes por favor. Suscríbanse si les gustó este video y quieren ver más videos de mi canal. Sigan pendientes en todos los demás videos, síganme en mi Instagram, sigan en el Instagram a Nati, también a mi mamá, aquí están. También a mi papá. Winnie no tiene Instagram porque es un perrito, pero... Hay que hacerle uno. Instagram, denle like si quieren un Instagram para Winnie. Gracias por haberme acompañado, son muy especiales para mí, los quiero muchísimo y nos vemos en el siguiente video. Bye. I don't think so.